Buenas tardes, hablamos en nombre de la iglesia Springfield Christian Church, que se encuentra en la Buckley Road. Te invitamos, hermano, para que vengas a compartir con nosotros un momento de alegría en la que los días viernes a las 7:30 de la noche tenemos el compromiso de conocer de ti mismo, y los días domingos a la 1 de la tarde nuestro servicio, en el cual todos los países multiculturales venimos a recibir la palabra de Dios. Es un momento de reflexión que necesitamos en este país, en el cual todos nosotros hemos venido por un sueño, el sueño americano, y esta iglesia te da la oportunidad de encontrarte contigo mismo. Ven, por favor, te necesitamos. En el nombre de Dios, que Dios te bendiga. Amén. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir. Hermanos, la lectura de hoy está en el libro de los Hechos, capítulo 11, versos del 19 al 26. Los que no tienen su Biblia, está en los boletines también, para que puedan seguirnos en la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la palabra del Señor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Wow, qué voz poderosa me están proyectando. Bajen un momento, si no vamos a dejar solo a los hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ya bien. En lo que nos conectan, viene nuestro técnico de audiovisual. Me dicen que haga un par de anuncios. Así que vamos a hacer eso, es lo que con lo general hacen, ¿verdad?, en las cadenas de televisión. Quiero anunciarles que el domingo que viene, que es el domingo 8, nuestro servicio es a las 11 de la mañana, no a la 1. Si viene a la 1 se lo va a perder. Es a las 11 de la mañana porque es nuestro servicio de unidad con los hermanos norteamericanos. Vamos a estar aquí con ellos. La prédica va a ser en español y en inglés, o en inglés y en español. Y viene un tremendo predicador de la isla de Puerto Rico, un muchacho pero usado por el poder del Señor, se llama Miguel Martínez. Así que no se pierda el servicio el domingo, y luego de eso vamos a tener un almuerzo todos juntos. Lo que no sé es si es potluck. Es potluck, o sea que todos vamos a contribuir y todos vamos a traer y vamos a compartir con nuestros hermanos, porque después de todo ese es el propósito del servicio de unidad. Amén. Amén. Así que no se me pierda ese servicio. Luego, la semana siguiente, el servicio es el Día de los Padres. Y vamos a tener al pastor Jorge de Casanova compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Estamos en trámites para traer el grupo Wing Band nuevamente para que estén con nosotros. Y, ¿verdad?, los varones estamos esperando que las damas
se voten como nosotros nos votamos para el Día de las Madres cuando le celebramos a ella su día. Así que los varones vamos a venir tranquilitos y nos vamos a sentar a ver qué sorpresa hermosa nos tienen las hermanas. Eso es el 15. Entonces luego, en junio 22 y al final del domingo de junio, seguimos los servicios regulares. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Edwin, amado, si eres tan amable y nos consigues la prédica de hoy. Ese es los anuncios más importantes. No se me olviden del domingo 8 y del domingo 15. Ahora, el domingo 15, que es el Día de los Padres, yo les voy a pedir a todos ustedes que inviten hasta el gato. ¿Ok? Inviten, traigan el gato, traigan el perro, traigan a todo el mundo porque vamos a celebrar el Día de los Padres en grande. Amén. ¿Ok? ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano. Amén. Estos padres tienen como cara de cansancio, como si no quisieran, ¿verdad?, reconocer. Mire, amado hermano, la Biblia dice que a cada uno de nosotros nos toca tomar nuestra cruz cada día, ¿verdad? Aunque ser padre no es una cruz, es un privilegio del Señor. La Biblia dice que los hijos son una bendición. Y nosotros, ¿verdad?, son como flechas en la aljaba y nosotros los lanzamos y esperamos que ellos lleven la palabra de Dios porque es la próxima generación que va a bendecir esta nación. ¿Está conmigo? Amén. 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 Ahora sí, miren. El tema de hoy se llama cristiano. No cristianos, sino cristiano. Y es un tema, amados hermanos, que yo he estado meditando en él durante las últimas semanas, durante los últimos meses, porque tiene que ver con la proyección y la percepción de la iglesia en nuestra sociedad. Nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana y muchas personas nos autodenominamos cristianos. Y cuando nos hacen alguna pregunta sobre la afiliación de nuestra fe, nosotros decimos que nuestra fe es una fe cristiana. Y a mí me parece que muchas veces nosotros realmente hacemos como los loros. Repetimos palabras que hemos aprendido, pero realmente no tenemos un concepto claro de lo que significa ser cristiano o de lo que significa que nosotros enarbolemos una bandera que diga yo estoy afiliado a la fe cristiana. Así que el propósito y el tema central de la enseñanza de esta tarde es precisamente tratar de definir y que no quede ninguna duda razonable en cuanto a lo que significa ser cristiano. ¿Está conmigo? Amén. Porque cristianos somos muchos, ¿verdad que sí? Pero ¿realmente seremos muchos? ¿O seremos algunos pocos? Así que les parece si nos ponemos de pie un momento. Yo tengo que pedirle al Señor que unja mis labios y que me dé la capacidad para poder expresar sus ideas y que le dé a usted la capacidad y la atención necesaria para que esté receptivo a la palabra del Señor, que es como una semilla que se planta. La Biblia tiene una parábola preciosa que dice que el sembrador salió a sembrar. Sembraba la palabra de Dios, que es la semilla. Y la semilla que cayó en buena tierra es la que da fruto. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no podemos dar fruto si la semilla no cae en buena tierra, y la tierra no es buena si no está receptiva para recibir esa semilla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta hora. Y te damos las gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de estar en tu casa de oración. Y te damos también las gracias, Señor,
por el privilegio de poder compartir tu palabra, Dios del cielo, con mis amados hermanos que han hecho un alto en sus quehaceres cotidianos y que han hecho un alto, Señor amado, en los menesteres que ellos tienen que atender para darse cita en este lugar para recibir tu palabra. Entendemos, Padre Santo, que no ha sido nosotros, tú eres el que nos has traído, y podemos decir como Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, y por eso te damos gracias, porque a ti te ha placido que nosotros, Señor amado, de distintas partes del mundo, que distintas partes, Señor amado, de la sociedad, nos demos cita en este lugar para recibir tu palabra. Permite que tu palabra sea como el rocío de la mañana, Señor. Permite que tu palabra sea semilla plantada en nuestro corazón y haz posible que nuestro corazón sea, Señor amado, esa tierra fértil que recibe la palabra, Señor, y que la nutre y que la acepta para que nosotros podamos llevar fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Te pedimos, Señor amado, que cautives nuestro entendimiento y te pedimos también, Dios, que te glorifiques en todo lo que vamos a hacer en este lugar. Como el salmista David decía, así también yo te digo, citando el Salmo 19, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Señor mío y roca mía. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y bendecimos tu nombre. Amén. ¿Podemos sentarnos? Y vamos entonces a la palabra del Señor. ¿Se dio cuenta? Mire que muchos versos hay en este día. Pero yo, ¿verdad? Por amor y por misericordia a ustedes, nada más que de todos esos versos que están ahí, voy a utilizar uno solamente. Usted sabe que yo soy maestro por vocación y soy maestro también por llamado de Dios. Y un buen maestro trata de presentar la idea completa analizando todos los versos de las Escrituras. En este caso, Hechos capítulo 11, los versos del 19 al 26. Pero si comenzara por ahí, nos van a dar las 6:30 de la tarde y yo todavía voy a estar hablando. No me juzguen, la Biblia dice que Pablo era un hombre que predicaba largo y tan es así que un día predicando, un hermanito se quedó dormido y se cayó y se rompió el cocote. Así que, por misericordia de Dios, simplemente vamos a utilizar el verso número 26. Todo el mundo ponga su mirada en el verso 26 que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A todas las personas que les gusta jugar juegos de trivia, mire, ahí está la contestación a la pregunta en dónde se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez. En Antioquía. Y fíjese que hace la salvedad. Los discípulos, entonces ahora estos discípulos de Cristo reciben una nueva etiqueta ante la sociedad. La etiqueta se llama cristiano. Tremenda palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué significa, amados hermanos, cristiano? ¿Cuál es la definición de la palabra cristiano? Si yo tuviese la oportunidad y la cámara me pudiera seguir, a mí me gustaría auscultar y preguntarle a los discípulos que están en este lugar, cuando le mencionan a usted la palabra cristiano, ¿qué usted entiende por cristiano? A ver, ¿hay algún valiente que nos quiera decir qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Oh, bueno, uno a la vez. ¿Cómo? Seguidor de Cristo. ¿Hay alguna otra definición de lo que es un cristiano? El que está en los caminos de Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan 2:16, si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano?
Y el que acepta a Cristo. Es el que acepta a Cristo. Wow, el que acepta a Cristo, el que anda en los caminos de Cristo, el que está en la fe de Cristo. Eso es un cristiano. Henry, dime. El que está salvado por la sangre de Cristo. El que está salvado por la sangre de Cristo. Amén. Eso es un cristiano. En Puerto Rico hay veces, cuando yo me criaba, hace 300 años atrás, yo escuchaba a las ancianitas hablando en la plaza del mercado y comentando sobre los últimos sucesos que habían acontecido y que habían sucedido en la política o en el pueblo o en el barrio, y a veces le decían a las personas, cristiano, es que eso es así porque, y lo denominaban cristiano. Yo pensaba en mi inocencia infantil que la persona a la que se estaban dirigiendo se llamaba cristiano, y decía, pero que mucha gente se llama cristiano en este pueblo. ¿Y qué pasó con el nombre de José, Miguel, o Alberto, o Rubén? Todos se llaman cristianos porque utilizaban la palabra cristiano como una muletilla, ¿verdad? ¿Eso no sucedía en Bolivia? Es que los boricuas somos especiales. Ok. Entonces, amados hermanos, yo creo que tendríamos que mirar la definición académica de lo que es un cristiano. Mire, la definición académica, como usted sabe que a mí me gusta estudiar, yo consulté el diccionario ilustrado de la lengua española de 1984 y define la palabra cristiano como el que profesa la fe de Cristo, que es una forma bonita y académica de decir lo que cada uno de ustedes expresaron. Que un cristiano es uno que ha sido salvado por la sangre de Cristo, que un cristiano es uno que está en los caminos de Cristo, que un cristiano es una persona que sigue el ejemplo de Cristo, que es un discípulo de Cristo. ¿Cuántos cristianos tenemos en esta casa? Dígame amén. Amén. Pero ¿será cierto que somos cristianos? Ahí es que está la pregunta. Y ahí es donde yo los quiero llevar. Porque hay muchas clases de cristianos. Mire, por ejemplo, en la pantalla va a ver que tenemos cristianos católicos, y tenemos cristianos evangélicos, y tenemos cristianos pentecostales, y tenemos cristianos bautistas, y tenemos cristianos episcopales, y tenemos cristianos carismáticos, y tenemos cristianos adventistas, y tenemos cristianos metodistas, y tenemos cristianos, todo lo que termina en istas. Pero en la Biblia, si usted busca el registro en el capítulo 11 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que ninguna de estas clases de cristianos son mencionados. Curioso, ¿verdad? En la Biblia simplemente existían los discípulos, y a los discípulos en Antioquía se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. Clases de cristianos en todas estas denominaciones que yo he presentado, hay dos. Están los ortodoxos y están los liberales. Los ortodoxos son los que se rigen por las escrituras y las interpretan literalmente. Los liberales son los que miran las escrituras y tratan de adaptar las escrituras a nuestro tiempo actual. ¿Me está siguiendo? Por eso es que usted se está dando cuenta que últimamente han surgido tantas versiones de la Biblia. Tenemos la Nueva Versión Internacional, tenemos la Biblia Pechita, la Biblia Dios Habla Hoy, Biblias que difieren en el lenguaje de la Reina Valera, que es la que nosotros utilizamos, tratando de que el mensaje sea más fácil de entender y tratando de incorporar dentro del lenguaje bíblico las palabras que nosotros utilizamos
día a día para que la gente pueda entender cuál es el mensaje. ¿Me está entendiendo? Amén. Nosotros los hombres tenemos la tendencia de siempre estar poniendo etiquetas. Y tenemos la tendencia también de estar tratando de dividir las cosas tal vez para poderlas entender, para que se nos haga más fácil. Por eso es que usted tiene cristianos ortodoxos y cristianos liberales. No es que los ortodoxos estén un 100% bien y no es tampoco que los liberales estén un 100% bien, porque cada uno de nosotros, escúchame bien, cada uno de nosotros tenemos cosas de ortodoxo y cada uno de nosotros tenemos cosas de liberales. Porque así es que nosotros entendemos, así es que nosotros interpretamos. Por ejemplo, hay cosas en las Escrituras que muy ortodoxicamente yo me aferro a ellas y no acepto ningún tipo de transacción. Por ejemplo, yo creo que cuando uno viene a la iglesia, uno tiene que comportarse de cierta manera porque esta es la casa de Dios. Esta no es la casa de Chuito. Esta es la casa del Señor. Y cuando entramos ante la presencia de Dios, la Biblia dice que entremos con gozo y con alegría. Lo acabó de leer nuestro hermano José Luis en el Salmo 100. Creo también que debe existir un tipo de decoro y un tipo de actividad dentro de la casa del Señor. Yo soy de los que creo, amados hermanos, que cuando traemos niños a la casa del Señor, los tenemos que sentar para que ellos también aprendan a adorar y a respetar a nuestro Dios. Amén. Esto no es un parque de diversiones. Y los bancos no son columpios. ¿Me está siguiendo? Amén. Pero creo también no en ser extremadamente rígidos, porque los niños son niños. Y tenemos que entender que su attention span, ¿verdad? Que su atención está controlada simplemente por ciertas cosas. Así que por eso los bendecimos. Y yo no sé si usted se está dando cuenta ahora. Estamos cantando 2 canciones con ellos, sembrando la semilla de que a la casa del Señor se viene a adorar. Y luego los enviamos para que las profesoras tengan la oportunidad para ministrar con ellos. ¿Amén? Amén. Yo creo que el altar, bueno, esta iglesia tiene una construcción contemporánea, ¿verdad? Pero el altar, yo creo que es un lugar donde la persona puede venir, orar y traer sus cargas y dejarlas ahí, no volverlas a tomar. Yo creo, por ejemplo, muy rígidamente que de cuando en vez y de vez en cuando la iglesia, el pastor de la iglesia tiene que hacer un llamado al altar para que la gente venga y ore. Para que la gente venga y exprese su necesidad o para que vengan y expresen sus testimonios. Porque una iglesia sin testimonio es una iglesia muerta. Es un club social. Es la iglesia de los hermanos congelados de la denominación del frigorífico. Y por ahí hay muchas iglesias, amados hermanos, donde no se testifica, donde conocen de Dios pero no conocen a Dios. Creo también que cuando usted venga a testificar tiene que ser entendido. No venga a predicar porque para eso es para el pastor, o los pastores debo decir, ¿verdad? Para predicar. ¿Está conmigo? Amén. Tenemos que ser comedidos, tenemos que ser entendidos. Amén. Así que cada uno de nosotros tiene ortodoxia y tiene liberalismo. Y eso está bien. Eso está bien. Ahora bien, me llama la atención lo que a Dios le llama la atención. Al Padre yo no creo que realmente le importe mucho las
denominaciones inventadas por los hombres. Él las respalda porque la Biblia dice que donde haya dos o más reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Pero realmente, si el Señor hubiese estado interesado en crear denominaciones, yo entiendo que nos las hubiese presentado en la Biblia y realmente no nos las presenta. Lo que la Biblia nos presenta es: usted es discípulo y lo van a llamar cristiano. Y lo van a llamar cristiano si usted profesa la fe de Cristo que está encerrada en estos 66 libros. ¿Está conmigo? Pero realmente yo creo que a lo que al Padre le interesa, amados hermanos, son los dos tipos de cristianos que existen hoy en día. Y solamente hay dos tipos. Mire la pantalla. El primero es el cristiano que es activo. Y está definido en Mateo capítulo 7, verso 24, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Santiago nos dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de ella. O sea que al Padre le interesa que sus hijos reciban la palabra y la pongan en acción. Y el Padre identifica a esas personas como prudentes. No lo digo yo, lo dice Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, si al Padre le concierne que sus hijos sean activos, sean prudentes, sean hacedores de la palabra, ¿cuál es lo opuesto a activo? Y entonces esa es la otra clase de cristianos, los cristianos inactivos, que están definidos en Mateo capítulo 7, verso 26, y mire lo que dice la Escritura. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, gracias, que edificó su casa sobre la arena. Entonces hay dos tipos de cristianos. Está el prudente y está el insensato. Fíjese que ambos oyen la Escritura. Ambos la oyen. Pero no ambos toman acción. ¿Me está siguiendo? Amén. ¿Qué tipo es usted? Yo podría terminar el mensaje aquí. ¿Qué tipo es usted? Porque de nada vale que juguemos al cristianismo si no definimos quiénes somos. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Jesús estaba muy interesado en la percepción que tenía la gente de su ministerio. Y luego que los discípulos le contestaron, le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, en su personalidad impulsiva, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y ciertamente tu nombre es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi casa. Jesús siempre tenía el concepto de la definición claro. Él quería que la gente supiera quién era Él, y Él también quería que la gente supiera quiénes eran ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos discípulos o somos cristianos? He ahí la pregunta del día. ¿Somos prudentes o somos insensatos? Pero no se me pongan serios, porque estamos tratando de definir, ¿verdad? Los tipos de cristianos que existen hoy en día. Pero ahora bien, yo quiero que veamos
la definición popular. Porque vimos la definición académica, y la definición académica, de acuerdo al Diccionario Ilustrado de la Lengua Española de 1984, dice que cristiano es todo aquel que profesa la fe de Cristo. Pero la definición popular es la que me llama la atención. Yo le pregunté a varios amigos que yo tengo, filisteos incircuncisos, hedonistas que tan solo se preocupan en primero yo, segundo yo y tercero yo. Y le dije, para usted, ¿qué es un cristiano? ¿Usted me podría definir qué es un cristiano? Y esta más o menos es la definición que me dieron. Cristiano es una persona que está en la religión y que vive una vida llena de prohibiciones, donde no se puede ir a fiestas, no se puede beber, no se puede bailar, no se puede ingerir ciertos alimentos, y donde hay que ir a la iglesia 7 días a la semana y darle el diezmo al pastor. Eso fue lo que me dijeron. ¿Ha escuchado usted esa definición? Pero esa definición viene de gente que está en lo natural. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y me preocupa, amados hermanos, el hecho de que la mayoría de las personas que no son discípulos, la mayoría de las personas que no vienen a la iglesia, la mayoría de las personas que dicen que conocen a Dios, pero no tienen una relación de Dios, me preocupa que esa sea la definición de la iglesia o del cristiano. ¿No dijo el Señor que yo he venido para... dice el Señor, al que el Hijo libertar, será verdaderamente libre? Entonces la definición que tiene que tener el hombre natural no es que el cristianismo no es una filosofía de prohibiciones, sino de libertad. Y eso a mí me preocupa porque pienso que tal vez la iglesia ha fallado en demostrarle a la sociedad el beneficio que es el tener una relación íntima con el Señor. Tal vez hemos hecho énfasis en el no en el lugar de en el sí. Y tal vez hemos hecho énfasis en el Dios fuego consumidor y no en el Dios salvador. Pero nuevamente, esa definición viene de gente que no entiende, que no conocen el evangelio de la gracia del Señor. Es entonces nuestro mandato y es entonces tal vez nuestra necesidad el tratar de presentar una definición correcta a un mundo que se pierde. Porque después de todo el Señor dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y hemos visto la definición académica y hemos visto la definición popular, pero nos falta ver una definición más.
Porque la definición que a nosotros nos debe interesar no es la del diccionario y no es la de la gente. La definición que a nosotros nos debe interesar es la del Padre Celestial. ¿Quién dice el Padre que soy yo? ¿Quién dice el Padre que es usted? ¿Cómo define la Biblia al cristiano? ¿Está conmigo? ¿Quiere ver la definición de la Biblia? Mire lo que dice la Biblia. La definición bíblica está en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora mire el verso 12 en Juan capítulo 1 y preste mucha atención. Primeramente dice: mas ¿a quién? A todos. O sea, no tenemos un club exclusivo de membresía para la iglesia. Mas a todos, sea alto o sea bajito, sea flaquito o sea gordito, sea boricua o sea boliviano, sea paraguayo o peruano, sea griego, libre, esclavo o escita, el evangelio es para todos. Amén. Amén. Usted puede ser blanco, puede ser negro, puede ser asiático, puede ser ruso, y al Señor no le interesa eso. Amén. 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 Y yo aplaudaría junto con Brian. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay exclusividad de raza. La Biblia dice que de toda lengua y de toda nación adorarán al Cordero de Dios. Y ese debe ser, amados hermanos, nuestro énfasis también. Divisiones como yo soy del norte y tú eres del sur, yo soy del este y tú eres del oeste, en la casa del Señor no deben existir. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de todos. Mas a todos. Ahora mira lo que dice, como continúa el verso, dice: a todos los que le ¿qué? O sea, que es un acto de voluntad personal. Mire, si usted no aprende nada más hoy, aprenda esto. El Señor nunca va a imponerse en su corazón. Nuestro Dios no es un Dios que impone. Nuestro Dios es un Dios que inspira. ¿Está siguiendo? Él le da a usted la facultad de decidir, de elegir. Usted es si quiere ser, o usted no es si no quiere ser. Pero cada decisión tiene su consecuencia. Por eso es que la Biblia dice que hay que recibirlo. Ahora mire también lo que dice, como continúa el verso: a los que ¿qué? A los que creen. ¿Sabe que existe hoy un problema en la humanidad? Y no es, amados hermanos, que las personas no puedan creer. Las personas no quieren creer. Y ahí hay una gran diferencia. Y a veces somos incrédulos, porque tal vez el mensaje que hemos recibido de los cristianos es un mensaje tal vez que no necesariamente ha sido el más sano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, porque hay que creer. ¿Cómo continúa el verso? Dice que les dio ¿qué? Potestad. ¿Sabe lo que significa la palabra potestad ahí? Les dio autoridad, les dio derecho, les dio la oportunidad de ser hechos no dice criaturas de Dios, ¿verdad? No dice hermanos de Dios, no dice primos de Dios, no dice amigos de Dios. ¿De ser qué? Hijos de Dios. Y ahí hay una gran responsabilidad.
Porque cuando usted pasa de ser un hombre natural a un hombre espiritual, a través de la aceptación de Jesús como Salvador personal, usted recibe ese derecho y esa autoridad de que a usted se le identifique como cristiano, como uno que profesa la fe de Cristo, que tiene los derechos a las bendiciones que están establecidas en la Biblia. Porque a Dios le ha placido darle a usted ese derecho. Lo dice el verso número 13, los cuales no son engendrados por voluntad, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino ¿de quién? ¿Usted piensa que Dios en toda su sabiduría no sabe en qué se está metiendo cuando decidió invitarlo a usted a venir al reino? Yo a veces le pregunto al Señor, ¿estarás tú seguro de haberme elegido a mí para pastorear la iglesia? Señor, tú sabes mi pasado. Señor, tú sabes cómo yo pienso. Señor, tú sabes cómo yo me comporto. Señor, tú sabes con los dragones con los cuales yo tengo que lidiar todos los días. ¿Estás seguro, Dios? ¿Y sabe lo que me ha dicho el Señor? Sí. Porque Él es el alfarero. Amén. Y yo el barro soy. Y si hay algo en mi vida que a Él no le agrada, ¿sabe lo que Él hace? Lo quita. Y si hay algo en mi vida que a mí me hace falta para ministrar, ¿sabe lo que Él hace? Lo añade. Porque Él es Dios. Y Él decidió, de entre todos los puertorriqueños que habitan en esta área, seleccionarme a mí para venir y tomar este privilegio de compartir la palabra del Señor. Y los ha seleccionado a todos ustedes para venir y ser identificados como cristianos. No fue que usted decidió un día encontrar a Cristo. No, yo encontré a Cristo. Mire, hermano, despierto de ese sueño. Usted no encontró a nadie. Cristo lo encontró a usted. Amén. Pero a veces nosotros, ¿verdad? Decimos, no. Y otra cosa que quiero aclarar, nosotros no estamos en ninguna religión. ¿Se acuerda el corito? Ninguna religión puede salvar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. ¿Nunca oyó eso? Bueno, eso era cuando todavía Juan el Bautista estaba en la isla de Patmos escribiendo. Yo estaba codeando, como yo estaba preso con Juan el Bautista. Fíjese, amados hermanos, que nosotros somos cristianos por la voluntad de nuestro Padre. Usted de los elegidos, de la selección nacional. Aunque usted se mire en el espejo y comience a citar las faltas que usted tiene, al Señor eso ni le va ni le viene. ¿Sabe lo que le importa al Señor? Si usted es activo o no. Eso es lo que le importa a Dios. Que sea bautista, pentecostal, adventista, el Señor dice, ok, whatever. Pero ¿es activo o no es activo? ¿Es hacedor de la palabra o no es hacedor de la palabra? Eso es lo que al Señor le concierne. Pero todavía tenemos que ir más adentro, amados hermanos, en esto. Porque sea usted pentecostal o sea usted de la denominación tal, hay 4 verdades fundamentales que cada hijo de Dios, 4 verdades fundamentales que cada cristiano, 4 verdades fundamentales que cada creyente tiene que profesar. 4. ¿Cuántas, amados hermanos? 4. ¿Le digo la primera? Mire la primera. Todas tienen que ver con Cristo. Cristo salva.
Y Él es el único que salva. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hoy mi pastor está, pero estamos conectados, mire, como usted no quiera saber. Cristo salva. Mire, denme un close-up. No es Santa Marta, ni Santa Teresa, ni San Antonio consígueme un novio, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna otra persona me puede salvar de las garras del infierno, solamente la sangre del Cordero, que se llama Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 2, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si usted es de los que gusta ir a donde Madame Calalú a que le lean la palma de la mano, no pierda su dinero, amados hermanos, si la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Predicando termina conmigo. Predicando termina conmigo. La segunda verdad, amados hermanos, es que Cristo sana. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La sanidad tiene que suceder en el Espíritu primero, para que se manifieste en la carne. Cómo yo quisiera tener tiempo para hablar de la mujer del flujo de sangre, o para hablar de la hija de Jairo, o para hablar del hombre de la mano seca, o para hablar del leproso que le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y el Señor le dijo: sí, quiero. Porque Dios no se complace en que nadie esté enfermo, porque así nos reflejamos la gloria de Dios. La tercera verdad, amados hermanos, es que Cristo santifica. Juan capítulo 15, verso 3, dice de la siguiente manera: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Porque la palabra del Señor tiene poder. Amén. Santificar es apartar. Santificar es, amados hermanos, tener la oportunidad de recibir en fe esa palabra que el Señor nos dice a nosotros cada día, no cada domingo, porque nuestro Dios habla todos los días. Esté usted arriba o esté usted abajo, esté usted caminando firme o esté tropezando, el Señor habla. Y tiene su brazo extendido para levantarlo si usted ha caído. Nunca se olvide de eso. Porque ese es el mensaje del cristiano. ¿Pero cuántas verdades eran? 4, ¿verdad? Nos falta una. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y Cristo, amados hermanos, viene. ¡Aleluya! Cristo viene. Juan 14, los versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiese dicho. Voy pues a preparar morada para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Promesa de Dios, expresada exclusivamente por los labios de nuestro Salvador Jesús. Cristo viene a buscar su pueblo. Y a Cristo no le importa si usted es bautista o pentecostal o adventista. Si su corazón está enfocado en el Señor, empaque su
sus maletas porque nos vamos. Amén. Gloria. 4 verdades fundamentales. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Y ya estoy terminando. Lo podemos aplicar de 2 formas. Lo podemos aplicar en cuanto a la vida eterna. Y lo podemos aplicar en nuestra vida presente. Y yo creo que el problema que ha tenido la iglesia cristiana es que ha hecho mucho énfasis en la vida eterna y no en la vida presente. Entonces nos concentramos en asegurar que tengamos una morada. Nos concentramos en asegurarnos que tengamos una nube. Nos concentramos en que cuando el Señor venga con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que nosotros nos encontremos con Él en las nubes. Pero nos olvidamos de que también aquí hay que vivir. Romanos dice, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? En cuanto a la vida eterna, mire lo que dice la Escritura. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hablando primera de Juan, en el capítulo 2, verso 25, Juan citando a Jesús. Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús. Juan, que recibió la revelación de los últimos tiempos. Juan, que era tal vez el discípulo amado. Juan, que vio los milagros y escuchó las palabras del Salvador. Él dijo, y esta es la promesa que el Señor nos hizo, la vida eterna. Pero, ¿y qué sobre la vida presente? Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Ve lo que dice? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Mire, amado hermano, ¿qué usted quiere? ¿Una casa? Pídasela a Dios. Si la Biblia dice que nosotros habitaremos en casas que nosotros no construimos, esa es palabra de Dios, está en el libro de Hebreos. ¿Quiere su casa propia? Pídasela a Dios. Ahora, debo hacer la salvedad. Dios lo va a bendecir para que usted bendiga a otros. ¿Me está entendiendo? O sea, que cuando Dios le dé la casa, no se olvide de ser hospitalario, porque algunos hospedarán ángeles sin saber. Amén. ¿Qué usted necesita? ¿Un auto nuevo? ¿Eso es lo que quiere, un auto? Señor, necesito un auto nuevo. Pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Pero no se olvide que a lo mejor va a venir algún hermano que necesite un ride para la iglesia y a lo mejor usted va a ser el designado para ir a buscar a ese hermano y traerlo a adorar al Señor a la iglesia. Porque Dios nos bendice para que nosotros bendigamos a otros, no para que nosotros nos enriquezcamos y nos volvamos los gatos gordos como el gato Garfield. Oh, el Señor me bendijo. Mire, no es lo que Dios nos da a nosotros, es lo que Dios hace a través de nosotros. ¿Me está siguiendo? Amén. Dígame amén. Amén. Así no tiene, ahora sí, en el juicio final ninguno de ustedes ahora tiene defensa. Me dijeron amén. Dijeron así sea. Amén.
Dios lo bendice para que usted bendiga. Porque nosotros somos, ¿sabe lo que somos nosotros? Almacenes de bendiciones. Y a veces bendecir nos cuesta trabajo y nos cuesta sudor. Y tenemos que dedicar tiempo. Pero le quiero mostrar un verso que no está ahí. Se lo voy a buscar a ver si me pongo los ojos. Mire, si usted trae una copia de la palabra del Señor, y para los hermanos que nos están viendo a través del YouTube, específicamente para la familia Liuzaga Herbas, reciban una bendición de este pastor, los queremos, y busquen Hebreos 10:6. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 6. Déjenme ver si es verdad que es 6. No es Hebreos 10:6. Oh, ahora sí que me metí en camisa de 11 varas. ¿Dónde está? Amén. Está en Hebreos 10:22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Dios nos bendice, nosotros bendecimos, mantenemos firme, sin fluctuar, la profesión, la confesión, la declaración de nuestra esperanza. ¿Está conmigo? Amén. Porque fiel es el que prometió. Entonces llevemos esto a una conclusión. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, verso 18. Específicamente para nosotros, los cristianos. Para nosotros, los discípulos. Mire lo que dice la Escritura. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál entonces es la misión del cristiano? Es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. La gracia es el Evangelio de Cristo Jesús. Es el Evangelio de la libertad. Es el Evangelio que dice: ya yo no me acuerdo de sus pecados pasados. Ustedes lo que tienen que hacer es creer. Es el Evangelio que nosotros celebramos en la comunión, en la Santa Cena, cuando levantamos la copa y decimos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre que nos limpia de todo pecado. Y dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador. Y a eso es a lo que yo lo quiero invitar. Conocemos de Dios. Pero la pregunta es, ¿conocemos a Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cómo vemos al Señor? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es Dios una figura esotérica que está en la estratosfera? ¿Es Dios para nosotros una invención de la imaginación humana?
¿Es Dios un policía que está en el cielo constantemente escribiendo boletas de infracción y recopilando estas boletas para que nosotros no tengamos defensa cuando todos estemos frente al Padre en el juicio final? ¿O es Dios el que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino el Padre? Esa es la percepción y ese es el conocimiento en el cual nosotros tenemos que crecer. Jesús es el mejor amigo y es la expresión máxima del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y si Dios nos ha dado esa expresión de amor, para nosotros debe ser un orgullo el llamarnos cristianos. Amén. 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 Nos ponemos en pie. Mientras el pastor Carlos viene y se ubica para presidirnos sobre la Santa Cena, yo quisiera abrir el altar. Si hay alguna persona que no conoce al Señor, que no tiene una relación específica, una relación íntima, si hay alguien aquí en nuestros medios que se crió en la religión y que cree que sirve al Señor, pero que no ha entrado en una relación con Él, hoy es día de salvación. La Biblia dice: si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Así que yo voy a dejar el altar abierto por si hay alguna persona que quiere decir: pastor, yo no conozco a Jesús como usted lo conoce, pero me gustaría conocer. Eso es todo. Yo no le estoy diciendo que cambie de iglesia, ni le estoy diciendo que cambie de denominación, ni nada de esas cosas. Yo simplemente le estoy ofreciendo la vida eterna, porque esa es la promesa que Él nos hizo. Así que vamos a orar. Yo quisiera que todo el mundo cerrara sus ojitos y inclinara sus rostros, ¿verdad?, para que no nos distraigamos. El único que tiene derecho a mantener los ojos abiertos es mi copastor que está aquí presente, Brian. Él es el único. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y hoy nos damos cuenta que para nosotros es un privilegio el que nos llamen cristianos. Ayúdanos entonces, Señor, a representar, Padre Santo, esa denominación, a representar esa etiqueta, Señor, con honor. Porque después de todo, tu palabra dice que tuya es la gloria, la honra y el poder. Ayúdanos a honrarte. Y que cuando el pueblo nos vea como cristianos, que vean nuestras buenas obras, que es lo que dice el libro de Mateo, para que te puedan glorificar y para que hayan acciones de gracias delante de ti. No queremos ser cristianos mediocres, no queremos ser cristianos de imitación, no queremos ser facsímiles, Señor, queremos ser los verdaderos. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y que nuestro pensamiento se eleve ante tu propio trono, Señor. Hacia ese lugar desde donde tú decides bendecir a cada persona en este globo terráqueo. Yo te pido, Dios del cielo, que nos ayudes a enarbolar tu nombre. Y que cuando las personas nos conozcan, cuando interactuemos, que esa gracia, que ese favor con el que tú nos coronas, de acuerdo al Salmo 103, que esa presencia tuya, Señor, se deje sentir y que las personas sientan que en nosotros hay uno que está en nosotros, que es más poderoso que el que está contra nosotros. Ayúdanos a ser un oasis de bendición
a todo aquel que esté sediento y al que esté cansado, al que esté confundido y al que está perdido. Y que nosotros entonces seamos los portavoces, los altavoces y los instrumentos que tú utilizas para sanar al mundo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido estas cosas, Dios del cielo. Amén. Amén. Podemos sentar.